Capítulo 7. El extraño. «Cállate», dijo una voz de hombre entre la multitud. «Cállate o te volará la cabeza». Adoniram dejó de gritar y miró a su alrededor. ¿Dónde estaba la persona que le había hablado en inglés? «Aquí», dijo la misma voz. Adoniram se giró y miró fijamente al rostro de un oficial militar estadounidense. «¿Cómo te llamas?», preguntó el oficial mientras avanzaba para mantenerse a la altura de los prisioneros. «¿Qué haces aquí?». Adoniram bajó el volumen de su voz y en forma rápida explicó su historia al militar. «Intentaré ayudarte, ten paciencia», dijo el oficial, quien poco después desapareció entre la enardecida multitud. Mientras continuaba avanzando por la calle empedrada y tras esa breve conversación, Adoniram abrigó un rayo de esperanza. Un compatriota suyo sabía que él existía y estaba al tanto de su necesidad de ayuda. Pero, ¿sería aquello suficiente? ¿Aquel hombre estaría verdaderamente dispuesto a prestar ayuda a un extraño? Tendría que esperar para saber la respuesta. Cuando los prisioneros del Packet llegaron finalmente a la prisión, fueron arrojados a una mazmorra. Allí, con la espalda contra una pared de ladrillo mojada y cubierta de musgo, Adoniram oró para que el extraño no le olvidara. Pasadas varias horas, Adoniram calculó que debían ser las 7 de la tarde, aunque no había forma de asegurarlo. Alguien abrió la puerta de la mazmorra. En el pasillo, iluminado por la tenue luz de una lámpara de aceite, estaba el extraño que traía una gran capa. Se dirigió en francés al carcelero, quien se adelantó para tomar una lámpara que colgaba sobre un clavo de la pared. El carcelero gruñó algo inteligible al entregársela. Adoniram permanecía sentado en silencio, abrazado a sus rodillas y observando cada movimiento. El extraño recorrió lentamente la celda acercando la lámpara a las caras de los prisioneros. «Non», decía después de observar cada rostro. Cuando se acercó a Adoniram, levantó la lámpara brevemente y volvió a decir «non». El carcelero dijo algunas frases en francés. El extraño asintió y se giró para volver a colgar la lámpara sobre el clavo de la pared. Al hacerlo, lanzó la capa sobre Adoniram, quien de inmediato sintió el peso de la misma y entendió el atrevido plan del militar. Acto seguido, se cubrió con la capa y puso sus manos sobre la cintura del extraño, quien comenzó a caminar. Adoniram iba tras él. Después de salir de aquella mazmorra, sintió cómo el portón de madera se cerraba tras él, y escuchó el ruido producido por las monedas que recibió el carcelero. «Tenemos que caminar un poco más», susurró el oficial. Medio en cuclillas, medio levantado bajo la capa, Adoniram le caminó paso tras paso detrás del extraño hasta alcanzar la entrada de la prisión. Allí, éste volvió a entregar dinero. El sonido metálico que produjo la puerta al cerrarse fue la indicación de que se encontraban en la calle. Su libertador le dijo en voz baja: «Sígueme», y comenzó a correr calle abajo. Adoniram siguió al hombre en la oscuridad hasta llegar a los muelles. «Aquí, rápido, han bajado la pasarela del barco para que subamos». Los dos hombres corrieron a toda prisa por la pasarela hasta alcanzar la cubierta de una corbeta. «Aquí estarás a salvo», afirmó el oficial estadounidense. «He llegado a un acuerdo con el capitán para que te esconda. Sal de Francia lo antes posible. Antes que puedas». Dicho esto, el hombre se marchó a toda prisa por donde había venido. Adoniram permaneció en cubierta sin aliento, asombrado. Hacía menos de una hora se encontraba en una mazmorra oscura y húmeda. Ahora estaba a bordo de un barco contemplando el cielo estrellado. Y lo que era incluso más desconcertante, no tenía la menor idea de quién era el hombre que le había ayudado ni por qué lo había hecho. En el mes de mayo, 4 meses después de haber abandonado el puerto de Boston, llegó finalmente a Londres. Adoniram se alegró de llegar en un momento propicio, ya que la Junta Rectora de la Sociedad Misionera de Londres estaba a punto de celebrar su reunión anual.
y no tuvieron inconveniente alguno en permitir que Adoniram expusiera la petición de ayuda de la Junta Americana. También aguardaba al futuro misionero una reconfortante misiva de la Junta, así como el dinero para comprar el pasaje de regreso a los Estados Unidos. Adoniram envió de inmediato una carta de agradecimiento, después de lo cual dedicó todos sus esfuerzos a preparar su intervención. Y hasta cuando no repitió la razón por la cual había venido, no se dio cuenta de lo improbable que iba a ser que aceptaran su petición. Estaba solicitando que la Sociedad Misionera de Londres enviara como misioneros a 4 jóvenes estadounidenses inexpertos. No obstante, según explicó Adoniram, dado que carecían del dinero necesario y de que era muy incierto que pudieran conseguirlo, solicitaban el patrocinio de la sociedad. Eso sí, la decisión sobre el lugar y el tipo de actividad a desarrollar debía ser competencia exclusiva de la Junta Americana. Los miembros de la Junta Rectora de la Sociedad Misionera de Londres escucharon cortésmente su exposición. Una vez terminada esta, le comunicaron que aunque admiraban su entusiasmo, era imposible que la sociedad dejara a un lado a misioneros ingleses para ocuparse de patrocinar a misioneros extranjeros sobre quienes ejercían un mínimo o nulo control. Adoniram entendía sus razones y comenzó a pensar en un plan alternativo. Lo primordial para él era llegar al campo misionero, no quien le patrocinara. Por ello pidió a la Sociedad Misionera de Londres que los enviara como misioneros de la SML, sin la participación de la Junta Americana. Adoniram explicó que para él era mucho más importante ir que ser reconocido oficialmente como misionero estadounidense. Después de debatirlo durante largo rato, la Sociedad Misionera de Londres aceptó la propuesta. Si el resto de los candidatos estaban de acuerdo, la SML enviaría a los 4. La Junta Americana, pues, tendría que encontrar otra forma de apoyar a los misioneros que quisieran enviar. Adoniram había conseguido su objetivo: encontrar una forma de que tanto él como sus 3 amigos pudieran ir como misioneros a Asia del Este. En junio de 1811, embarcó en el August con rumbo a Nueva York. Sin embargo, no pudo evitar una cierta sensación de desilusión ante la falta de interés que había en los Estados Unidos por apoyar a 4 misioneros. Cuando llegó a Nueva York, se sintió tentado a tomar una diligencia que le trasladara directamente a Massachusetts, pero había algo que le había perturbado durante la travesía de regreso, algo que debía resolver antes de proseguir adelante. Su última visita a Nueva York había tenido lugar 3 años antes, cuando se unió a un grupo de estafadores que se hacían pasar por actores. Era el momento de devolver todo lo que había estafado durante aquella época. Se dijo a sí mismo que de nada servía ser misionero si abandonaba su país con deudas pendientes. Tardó 3 días en localizar a todos los dueños de pensiones a quienes debía dinero, pero finalmente saldó su deuda con cada uno de ellos. Después de esto, su conciencia estaba limpia y se sintió libre para volver a casa. A su regreso a Massachusetts, le esperaban buenas noticias. El señor Norris, que había ayudado a costear su viaje a Londres y era un firme defensor de la idea de enviar misioneros estadounidenses al extranjero, había muerto durante su larga ausencia y había donado $30,000 a la Junta Americana. $30,000. Eso es más que suficiente para enviar a 4 misioneros y a sus esposas. A la postre, vamos a poder ir con la Junta Americana, dijo Adoniram cuando oyó la noticia. Adoniram hubiera querido planificar de inmediato, en compañía de Samuel Newell y Gordon May, el viaje, pero ambos estaban en Filadelfia estudiando medicina a fin de estar mejor equipados para el trabajo misionero. Los 4 candidatos habían decidido viajar a la India para desde allí ver qué oportunidades misioneras les aguardaban en el lejano Oriente. Adoniram no tenía ninguna duda en cuanto a su destino final. Dios le había llamado a Birmania. Había otro asunto que quería discutir con Samuel Newell. Durante el tiempo que había estado fuera, Samuel había formalizado su compromiso con una de las mejores amigas de Anne, Harriet Atwood, una joven de 17 años. Anne estaba encantada con la idea
ya que así tendría a alguien con quien hablar sobre asuntos de mujeres. Adoniram no lo veía tan claro. Harriet era de complexión ligera y había estado enferma con tuberculosis. Adoniram pensaba que una leve brisa del océano podría barrerla de la cubierta del barco. También dudaba que pudiera resistir el viaje a la India, y menos aún soportar lo que les esperaba cuando llegaran. La espera se le estaba haciendo interminable, pero algunos familiares de John Norris habían impugnado el testamento, y aunque era muy probable que el juez fallase a favor de la Junta Americana, y ésta pudiera disponer del dinero prometido, todo llevaba su tiempo. Para complicar aún más las cosas, los periódicos estaban publicando noticias de una inminente guerra entre los Estados Unidos e Inglaterra, un hecho que implicaría la paralización absoluta de la marina mercante. Después de leer esto, el viaje se convirtió en un asunto de máxima urgencia para Adoniram, quien pensaba que si no iba ahora, tal vez no lo haría nunca. Tras varios días de discusión con la parsimoniosa Junta de Misiones, se decidió que hasta cuando la herencia estuviese disponible, la Junta debería buscar otras formas de conseguir el dinero necesario para enviar a los misioneros. En el acta de la reunión celebrada aquel día se podía leer: los señores Adoniram Hudson, Samuel Knott Jr., Samuel Newell y Gordon Hall han sido designados misioneros para trabajar en Asia bajo la dirección de esta junta, ya sea en el Imperio Birmano, en Surat, en la isla del Príncipe de Gales o en otro lugar que resulte favorable, según la oportuna estimación del Comité Prudencial. En la misma reunión se acordó asignar la cantidad de $666.66 anuales a los misioneros que estuvieran casados y $444.45 si eran solteros. Adicionalmente recibirían idéntica cantidad por concepto de gastos de preparación y $300 para libros. Era una oferta generosa. Sobra decir que, aparte de la herencia del señor Morris, con la demora que ello significaba, nadie sabía dónde ni cómo conseguirían el dinero. Durante el transcurso de 1811, los vibrantes colores otoñales dieron paso a un invierno particularmente severo. La preocupación de Adoniram ante la guerra con Inglaterra iba en aumento. El puerto de Nueva York se encontraba ya bajo bloqueo británico. Finalmente, mediado el mes de enero de 1812, Adoniram recibió noticias de que Samuel Newell había localizado un barco, el Harmony, que partía de Filadelfia con destino a la India, y el capitán tenía autorización para llevarlos a bordo. Adoniram y Anne no perdieron un solo instante. Era la oportunidad que tanto habían aguardado y eran conscientes de que tal vez se tratara del último barco que partiera de aguas norteamericanas en mucho tiempo. Adoniram hizo un viaje precipitado a Plymouth para despedirse de sus padres y de Abigail y el Nathan. Fue una experiencia difícil para todos. Su familia estaba convencida de que no le volverían a ver. El lunes 3 de febrero de 1812, temprano por la mañana, se despidió de sus padres y de Abigail y montó su caballo para iniciar el viaje de regreso a Bradford. El Nathan, que tenía 18 años, acompañó a su hermano mayor hasta Boston, desde donde regresó a Plymouth. Adoniram cabalgó solo en medio de la abundante nieve para reunirse con Anne en Bradford. El momento de la boda había llegado. Los invitados al enlace matrimonial entre Adoniram Hudson, 23 años, y Anne, 22, que se celebró el miércoles 5 de febrero de 1812, fueron muy numerosos. La ceremonia tuvo lugar en la sala oeste del hogar de los Hazeltine, el mismo lugar en el que Anne y Adoniram se vieron por primera vez 20 meses antes. Samuel Newell también estaba allí con Harriet. Su boda estaba programada para la semana siguiente. También estaba presente Samuel Knott junto a su prometida Roxana. Al día siguiente, 6 de febrero, tuvo lugar una reunión especial en la iglesia Tabernáculo de Salem para despedir oficialmente a los misioneros, que ahora eran 5. Luther Rice fue el último en unirse al grupo. A la reunión asistieron más de 2,000 personas, muchas de las cuales
tuvieron que iniciar al amanecer el viaje a pie hasta la iglesia. Aquel fue el día más frío del año, pero la gran cantidad de gente que abarrotaba la iglesia hizo que en el interior diera la impresión de ser verano. Las buenas noticias continuaron llegando a lo largo de varios días más. Un segundo barco, un bergantín llamado Caraván, estaba fondeado en el puerto de Salem a la espera de la fecha señalada para su partida hacia Calcuta, India. Su capitán también había accedido a llevar a los misioneros. Con esto en mente, se decidió que el grupo se dividiera en dos, de manera que si uno de los barcos naufragaba o caía en manos de los corsarios, al menos la mitad de los misioneros pudieran llegar a su destino. Samuel Nott y su agraciada esposa Roxana, en compañía de Gordon Hall y Luther Rice, saldrían para Filadelfia para embarcar en el Harmony. Samuel Newell y su esposa Harriet, en unión de Adoniram y Anne, viajarían a bordo del Caraván. Antes del viaje de los Newell y los Hudson, la costa norte de Massachusetts se vio azotada por una de las peores tormentas de los últimos años. El Caraván se vio forzado a permanecer anclado en el muelle de Crowninshield, dado que era muy pequeño para enfrentarse al mar embravecido por la tormenta. Los días de paciente espera se sucedían. Adoniram se mantenía ocupado predicando y hablando sobre misiones allá donde hubiera gente dispuesta a escucharle. Los resultados de sus esfuerzos le impresionaron en gran medida. Cuando escuchó por primera vez que el Caraván podría llevarles a la India, la Junta Americana disponía de un saldo en el banco de $1,200. Después de sus predicaciones y conferencias, Adoniram consiguió reunir otros $5,000, cantidad más que suficiente para enviar a los 5 misioneros con la paga de un año por adelantado, sin necesidad de tener que esperar el dinero del testamento del señor Norris. Los retrasos se sucedían y a los misioneros no les quedaban más opción que la de esperar ansiosamente el inicio del viaje. Primero fue el mal tiempo. Más tarde, el capitán les informó que tenían órdenes de aguardar la llegada de un cargamento especial. Por fin, un 18 de febrero, Adoniram recibió noticias de que había llegado el momento de embarcar. La travesía daría comienzo durante la mañana siguiente, aprovechando la marea alta. Adoniram llevó las últimas piezas de su equipaje al muelle mientras Anne se despedía de varios amigos. Cuando regresó a la casa en la que habían estado viviendo, encontró el lugar lleno de gente que había venido para decirles adiós. Adoniram estaba maravillado ante la habilidad de su esposa para convertir cualquier ocasión en una fiesta. No obstante, había un problema con aquella última fiesta. Anne no entendía el pánico que su marido le tenía a las despedidas. Adoniram se preparó para el mal trago que le esperaba y entró en la casa, pero fue incapaz de soportarlo. Abandonó calladamente el lugar y le dejó una nota a Anne en la que decía que la vería en el barco. Anne se puso muy enfadada al leerla. Eran muchas las cosas sobre su esposo que no entendía. A pesar de esto, se despidió de todos sus amigos y se dirigió al muelle en un trineo que iba tirado por caballos. Y efectivamente, cuando llegó al puerto, Adoniram la esperaba sobre la cubierta helada del Caraván. El joven esposo bajó al muelle y, tomando a su esposa de la mano, la guió por la pasarela hasta el barco. «Lo siento», dijo, «no me es posible soportar las despedidas». Anne asintió con la cabeza y Adoniram apretó gentilmente su mano en señal de gratitud. Reconocía la valentía de su esposa al estar dispuesta a viajar en barco, sobre todo teniendo en cuenta que su único hermano se había ahogado en un naufragio apenas unos meses antes. Como resultado de aquel suceso, Anne había desarrollado un gran temor a morir ahogada. A la mañana siguiente, muy temprano, ambos presenciaron, desde la cubierta de la partida del Caraván. La penúltima vez que Adoniram había viajado en barco, fue secuestrado y encarcelado. Ahora esperaba que Anne y él no corrieran la misma suerte. Pero lo cierto era que el Caraván era una presa mucho más apetecible que el Packet. Puesto que su barco sería el último en abandonar Salem con rumbo a la India antes del bloqueo británico del puerto,
El capitán Heard había cargado la nave de mercancías valoradas en $40,000. Y no solo eso, según le habían confiado a don Hiram, en la caja fuerte había depositados el equivalente a $2,000 en monedas de plata. Todo esto afectaba al joven misionero. Si el caraván era abordado por corsarios o piratas, en esta ocasión él tenía una joven esposa por la cual debía preocuparse y cuidar. Dios, oró mientras el caraván se dirigía hacia el mar abierto. Te ruego que nos protejas para que podamos llegar a la India.